Nunca olvidaré lo que sucedió aquella noche. Era una tarde común de principios de otoño en un pequeño pueblo en el norte de Nueva York, donde las hojas caían lentamente y el aire fresco llenaba cada rincón. Yo, Jessica, había estado viviendo allí durante unos pocos meses, recién mudada de la ciudad en busca de algo más tranquilo, un lugar donde pudiera encontrar paz. Lo que nunca imaginé fue que este lugar guardaba una oscuridad que cambiaría mi vida para siempre. El inmueble al que me mudé era una casa antigua que había estado vacía durante años. Tenía esa arquitectura encantadora que solo las casas antiguas pueden tener: techos altos, pisos de madera crujiente y ventanas con molduras de madera adornadas. Pero, a pesar de su encanto, había algo peculiar en ella. Aunque no podía ponerle nombre a lo que sentía, había una sensación extraña en el aire, una especie de presión, algo que no se podía explicar. Al principio, los días transcurrían como cualquier otro, pero en cuanto la oscuridad caía, las cosas comenzaban a cambiar. Oía ruidos extraños, como pasos que se deslizaban por el piso, crujidos provenientes del techo y, a veces, susurros suaves que se esfumaban tan rápido como aparecían. Al principio, traté de no hacerles caso. Pensé que era el sonido natural de una casa vieja, o incluso que mi mente me jugaba malas pasadas debido al estrés de mudarme. Pero una noche, todo cambió. Era una madrugada fría, alrededor de las 3 de la mañana, cuando me desperté de repente. No había ninguna razón aparente para que me despertara, pero me sentí inquieta, como si algo estuviera observándome. Miré a mi alrededor y vi la tenue luz que se filtraba por la ventana, iluminando débilmente los muebles. Todo estaba en su lugar, pero no podía dejar de sentirme observada. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido suave, casi imperceptible, pero que se hizo más claro con cada segundo. Era como un susurro, pero no estaba seguro de qué decía. Al principio pensé que era el viento o algún ruido en la casa, pero el susurro se acercaba. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Cerré los ojos pensando que tal vez estaba soñando, pero cuando los abrí, el sonido seguía allí. Me levanté de la cama y caminé hacia la puerta de la habitación, intentando mantenerme tranquila. Mi mano temblaba mientras alcanzaba el pomo, y al abrirla, lo primero que noté fue la temperatura en el pasillo. Era inusualmente fría, un frío que no había sentido antes, como si el aire tuviera peso. Pero lo más aterrador fue lo que vi. Al final del pasillo había una figura de pie, como si estuviera esperando. Al principio no pude distinguir bien si era una sombra o algo más, pero cuando mis ojos se ajustaron a la oscuridad, pude ver claramente una figura humana. Era una mujer, o al menos lo parecía, con un vestido largo y deshilachado, su cabello suelto y cubriendo parcialmente su rostro. No se movía, solo estaba allí en el umbral de la oscuridad. Mis piernas se congelaron, no podía moverme. El miedo me paralizó y todo lo que pude hacer fue mirar a esa figura que permanecía inmóvil sin pronunciar palabra. Sentía una presión en el pecho como si no pudiera respirar. En ese instante, los susurros regresaron, más claros que antes, ahora no solo cerca de mí, sino en mi mente, como si esa figura estuviera comunicándose directamente conmigo. No te vayas, susurró la voz, y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Era un susurro tan suave y tan lleno de tristeza que me hizo sentir un nudo en la garganta. No sabía si debía responder, si debía preguntar o simplemente correr. Pero algo dentro de mí me hizo quedarme en el lugar. Atrapada en una mezcla de miedo y fascinación, la figura comenzó a moverse lentamente hacia mí. Cada paso parecía más pesado, como si el suelo bajo sus pies estuviera reclamando su peso. De repente, sin poder evitarlo, grité. Al hacerlo, la figura desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. La temperatura volvió a la normalidad y el silencio se apoderó de la casa nuevamente. El miedo que sentí esa noche no se fue al día siguiente. Durante los días que siguieron, todo lo que experimenté parecía intensificarse. Cada rincón de la casa parecía estar lleno de presencias, y la sensación de ser observada era constante. Las luces parpadeaban sin razón y los muebles se movían levemente, como si alguien los hubiera tocado. Cada noche era peor que la anterior. Decidí investigar la historia de la casa, pensando que quizás había algo en su pasado que explicara lo que estaba viviendo. Fue entonces cuando descubrí algo que me dejó helada. La casa había sido construida sobre un antiguo terreno donde se habían realizado rituales y muchos de los anteriores dueños habían experimentado sucesos similares a los míos. Algunos se habían ido, otros simplemente desaparecieron. Y uno incluso había sido encontrado muerto, sin explicaciones claras. La figura que había visto aquella noche parecía ser una mujer que había muerto allí hacía muchos años, y que su alma nunca había encontrado paz. Todo encajaba, y fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba sola. Algo o alguien me estaba acechando. Aterrada, tomé la decisión de abandonar la casa. No importaba lo que costara, no podía quedarme allí ni un minuto más. El horror que viví en esas semanas no tiene palabras para describirlo, pero lo que más me asustó fue el hecho de que, aunque me fui, algo de esa presencia aún me sigue. A veces, en las noches solitarias, puedo escuchar susurros en la oscuridad y una figura distante parece observarme desde las sombras. No sé si está esperando algo o si simplemente nunca me dejará ir, pero sé que esa fue, sin lugar a dudas, mi peor experiencia. Y lo peor es que me temo que aún no ha terminado.